la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada año que recordamos la venida de nuestro Señor, es una oportunidad de anunciar a un mundo quizás un poquito más abierto, recordarles de la venida de nuestro Señor Jesucristo y el porqué de la encarnación. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Juan y el capítulo 1, el Evangelio según San Juan, el primer capítulo. He titulado este mensaje Gracia y Verdad en la Encarnación. Si hay dos cosas que nosotros necesitamos, son gracia y verdad. Necesitamos estas dos cosas en nuestras vidas. Bastante. Vamos a leer los primeros 4 versículos y luego de ahí vamos a brincar hasta el versículo 14. El apóstol Juan dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y luego el versículo 14, donde dice así: el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por enviar a nuestro Señor Jesucristo, quien vino aquí al mundo para morir en nuestro lugar. Gracias por la gracia que recibimos de Cristo. Y gracias por ser la verdad y por venir para testificar a la verdad y enseñarnos tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Verbo se encarnó. Entendemos que el autor habla de nuestro Señor Jesucristo cuando dice el Verbo. Y la palabra verbo simplemente significa palabra en este contexto, pero usan esta palabra, la palabra verbo, para poder hablar de nuestro Señor Jesucristo en el género masculino. En vez de decir en el principio era la palabra y todas las cosas fueron hechas por medio de ella, los traductores de la Biblia al español eligieron utilizar esta palabra verbo. Pero habla de la comunicación de Dios a nosotros. El Señor Jesucristo es la comunicación de Dios a nosotros, la humanidad. Dios hablándonos a nosotros, la revelación especial de Dios a nosotros. El Señor Jesucristo es Dios dándose a conocer a la humanidad. Es una parte de su propósito al venir aquí al mundo y unirse en cierto sentido a su creación. Dios, el Hijo, se hizo hombre como nosotros. Se hizo como
uno de nosotros uniéndose a su creación en cierto sentido, y claro que con ciertos límites. ¿Cuánto dejó? Y cuánto se humilló. Pues estas cosas han sido ocasión de debate durante generaciones. Pero basta decir que el Señor Jesucristo vino a estar aquí con nosotros y tomó forma de hombre. Habitó entre nosotros, experimentó las cosas que para nosotros son parte de nuestra existir diaria o nuestra vida cotidiana. Dios quiso someterse a experiencias como dolor, hambre, cansancio. Estas eran nuevas experiencias para la segunda persona de la Trinidad, que había existido en la presencia de Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, en perfecta armonía y comunión desde la eternidad pasada. Y Cristo se hizo carne y existió, vivió entre nosotros. En la Navidad recordamos el inicio de esta existencia, no el inicio de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Él ya existía en el principio. O sea que antes de cualquier principio que tú y yo pudiéramos imaginar, el Señor Jesucristo ya existía. Pero en la encarnación, el Señor Jesucristo tomó el cuerpo, y en la Navidad recordamos el hecho de que nuestro Señor condescendió tanto como para hacerse hombre y vivir entre nosotros. El Señor Jesucristo, en el versículo 14, habitó entre nosotros. Nosotros vimos su gloria y podemos recordar momentos en que los apóstoles tuvieron la oportunidad, una oportunidad muy singular, de convivir con el Señor Jesucristo, de ver lo que Él hacía, de escuchar sus enseñanzas, de ver su forma de vivir. Cosa que tú y yo no hemos podido hacer todavía. Algún día lo veremos cara a cara y seremos como Él es, pero todavía no. Pero ellos sí tuvieron esta única oportunidad durante 3 años de convivir con nuestro Señor Jesucristo. Y Juan, el autor de este libro, fue uno de los que el Señor Jesucristo llevó al monte de transfiguración, donde nuestro Señor Jesucristo les mostró un poco más de lo que Él es. Les mostró un poco más de su gloria. Juan tuvo esta oportunidad tan singular de ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo como pocos en la historia han visto. Y dice aquí que nuestro Señor Jesucristo es lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros leemos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, leemos de el jinete del caballo blanco. Viene para vengarse de sus enemigos y viene como el gran juez del universo. Pero en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, Él no vino con esa clase de actitud. El Señor Jesucristo no vino para traer juicio, condenación, sino que el Señor Jesucristo vino como una muestra del amor de Dios.
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Nuestro Señor Jesucristo vino para buscar y salvar al que se había perdido. El Señor Jesucristo vino como una y la mayor muestra de la gracia de Dios hacia nosotros, la humanidad. Nosotros que éramos rebeldes en contra de Dios, que habíamos desobedecido a Dios de sin fin de diferentes maneras, nosotros cuyos pensamientos pecan todos los días, cuyas palabras son una ofensa a Dios. Nosotros que en realidad, según el libro de Romanos capítulo 5, éramos enemigos de Dios. Para nosotros el Señor Jesucristo vino a mostrar gracia, favor. A veces decimos que la gracia es el favor de Dios que nosotros no merecemos. Pero es más que esto. Nosotros merecemos no tener esa gracia o no tener ese favor. Nosotros merecemos el juicio. Nosotros merecemos ser castigados. Y Cristo, en vez de venir para castigarnos como nosotros merecemos, Él vino para hacernos bien, como la mayor muestra de la gracia de Dios en toda la historia humana. Jesús llenó su entorno de la gracia divina. Durante toda su vida terrenal, el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo vivió aquí entre nosotros, todo lo que Él hizo fue una muestra de la gracia del Señor. Los leprosos fueron sanados milagrosamente, una muestra de la gracia de nuestro Señor. Los paralíticos caminaban. De nuevo, el Señor mostrando gran misericordia. Los ciegos recobraron la vista. Endemoniados fueron librados. Y Jesús cumplió la profecía de Isaías 61. Y leemos en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 17. Las palabras o la lectura que hizo nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga de Nazaret. Dice el versículo 16, Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y sabemos que los de Nazaret, que lo habían conocido desde su niñez y que conocían muy bien también a sus hermanos, etc., rechazaron a nuestro Señor Jesucristo en este momento, ¿verdad? Pero el Señor Jesús es el cumplimiento de estas hermosas profecías de la gracia de Dios hacia una humanidad rebelde, sufriendo bajo
el pecado y sus consecuencias. Recordamos que los muertos en algunas ocasiones volvieron a vivir. Recordamos el caso de Lázaro, ¿verdad? Un amigo de nuestro Señor Jesucristo que falleció de una enfermedad quizás, aparentemente. Y nuestro Señor Jesucristo lo restaura a la vida. En su gracia, Jesús enseñó a multitudes. Leemos sus enseñanzas como Mateo 5, 6, 7, dadas a multitudes de personas en veces a sus discípulos, a un grupo más pequeño. Él les dio una sabiduría que viene de la gracia de nuestro Señor, una sabiduría que ellos no merecían tener, pero Dios en su misericordia les dio a conocer su sabiduría. Y el momento de máxima gracia fue cuando el Señor Jesucristo se hizo nuestro sustituto en la cruz de Calvario. Él cargó nuestro pecado y murió la muerte que nosotros merecemos morir. Nosotros merecemos morir bajo el juicio de Dios, mas el Señor Jesucristo tomó esta muerte sobre sí mismo. Y por un momento de tiempo, Él fue rechazado por el Padre y castigado por el Padre por nuestros pecados. Y clamó bajo el peso de nuestro pecado y bajo el juicio de Dios, clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto fue una gracia que no solo experimentó los que estaban ahí presentes viendo, no solo las personas de su época, sino nosotros 2000 años después seguimos siendo beneficiados por esta gran misericordia de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Si hay una cosa que nosotros necesitamos de Dios, es su gracia. Si no fuera por su gracia, todos ya fuéramos destruidos desde hace cuánto, ¿verdad? Pero Dios sigue mostrando gracia a nosotros miles de años después. Y nosotros, por la predicación del Evangelio de Cristo, hemos llegado a conocer el perdón de nuestros pecados. Y ya, por la gracia de Dios, podemos ser amigos de Dios. Podemos tener paz con Dios y ser reconciliados con Él. Merecemos juicio, pero Dios nos ha dado buenas cosas. La otra cosa que menciona es su verdad. Dice que nuestro Señor Jesucristo estaba lleno de gracia. No tenía el Señor Jesucristo un poco de gracia, sino mucha gracia tenía nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo también es lleno de verdad. Jesús es la verdad. Tanto ama la verdad nuestro Señor Jesucristo que Él dice ser la verdad personificada, encarnada. En Juan 14:6 el Señor Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Nosotros necesitamos la verdad de Dios también. Si vivimos
nuestras vidas en base a una ficción, pues no vamos a tomar muy buenas decisiones en esta vida, ¿verdad? Y vamos a hacer un desastre de nuestras vidas más bien. El Señor Jesús sabe que nosotros necesitamos conocer la verdad de Dios. Y el Señor Jesús vino para mostrarnos la verdad de Dios. Él es la verdad, el verdadero cumplimiento de las verdaderas profecías de Dios de la antigüedad. El Señor Dios nos habló por generaciones antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo acerca de su venida, su propósito, etc. El Señor Jesucristo es el verdadero Cordero Pascual de la Pascua de Dios. Él es el verdadero sacrificio por el pecado. Él es el verdadero chivo expiatorio. Él es el verdadero y mejor Adán. Nuestro Señor Jesucristo muestra la veracidad de Dios cumpliendo con muchísimas profecías en su encarnación, en sus enseñanzas, en el hecho de ser rechazado por los hombres, en su crucifixión y en su resurrección. El Señor Jesucristo nos muestra la verdad de Dios. Jesús es lleno de verdad en que vino para darnos a conocer la verdad. Bajo el juicio de Poncio Pilato, el Señor Jesucristo, estando delante de él, le dijo a Poncio Pilato que él había venido para testificar a la verdad. Y Poncio Pilato, por hombre tan endurecido que era, contestó a nuestro Señor Jesucristo diciendo, ¿qué es la verdad? Como si se pudiera conocer la verdad en realidad, o como si hubiera una verdad constante que no cambia. ¿Cómo? ¿Qué es la verdad? Haciendo mofa de esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, Pilato estaba en posición de poder y control y autoridad, según él, ¿verdad? Y el que está delante de él en juicio, cuya vida él tiene en sus manos, según él, dice, yo soy un rey y he venido a testificar la verdad. Esto le parece ocasión de burla a Poncio Pilato. Mas a nosotros, aún 2000 años después, nosotros hemos visto la verdad de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo abrió nuestros corazones para entender la verdad de Dios. Y vemos verdad en cada palabra que habló nuestro Señor Jesucristo. Basamos nuestra vida en la veracidad de nuestro Señor y en su perfecta y absoluta fidelidad. Él es la verdad y Él vino a decirnos la verdad. En Juan 8, hablando de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, Juan 8:31, tenemos una de las más importantes e interesantes declaraciones de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la verdad. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si ustedes siguen en mi palabra,
son de verdad mis discípulos. Habían muchos que seguían a nuestro Señor Jesucristo, pero quizás por temporadas o cuando les pareció mal algo, como en el capítulo 6 de este mismo libro, se apartan de nuestro Señor Jesucristo. Se ofendan más bien con lo que nuestro Señor Jesucristo decía. Ahora el Señor Jesús les dice, si ustedes siguen en mi palabra, si ustedes hacen caso a mi palabra, sigan aprendiendo mi palabra, meditando en mi palabra, obedeciendo a mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y luego ustedes conocerán la verdad entonces, y la verdad los hará libres. Encontramos libertad de la mentira, siguiendo a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas son cautivas a las mentiras de Satanás? Y la verdad de Cristo es lo que les puede librar. Jesús es lleno de verdad, en que trata de manera realista el problema del hombre. El Señor Jesús nos muestra la verdad tratando de forma realista el problema del hombre. Jesús testifica que las acciones de este mundo testifica en contra de las acciones de este mundo. En Juan 7, el mundo lo rechaza porque él hablaba de su pecado, de su rebeldía en contra de Dios. No les convenía. Así que ellos rechazaban a nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no permitió que esto lo callara, sino que el Señor Jesucristo siguió predicando a la gente de su época. Jesús declara que solo podemos tener relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en Juan 14:6, ¿verdad? Versículo que ya citamos. Y Jesús dijo que Él daba su cuerpo por nosotros. Él daba su cuerpo por nosotros. Esta era una verdad que a muchos de su época les ofendía. Y sigue siendo una ofensa. El Evangelio de Cristo sigue siendo una ofensa. Yo no soy suficiente. Yo soy insuficiente en mí mismo. Lo que necesito no es una mayor realización de lo que yo soy o de descubrirme a mí mismo. Yo necesito a Cristo. Yo necesito su sacrificio en la cruz. Yo necesito su Evangelio. Yo no soy nada. Cristo es todo y Cristo es el que me puede justificar y el que me puede dar paz con Dios y el que me puede dar verdadero propósito en mi vida y el que me restaura a poder vivir para la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo enseña estas verdades a un mundo que lo rechazaba, un mundo hostil, que no quería escuchar estas palabras. Jesús bien sabía que nosotros no somos buenas personas con pequeñas fallas, necesitadas de reforma. No, nosotros somos personas afectadas por el pecado hasta el más profundo de nuestros corazones. Él nos dice que si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Otra realidad que el Señor Jesucristo desplegó delante de un hombre que se convirtió en un seguidor de nuestro Señor Jesucristo por la gracia de Dios. Nicodemo, un hombre sabio, inteligente, estudiado, pero un hombre que necesitaba, igual que todos los demás, conocer
a nuestro Señor Jesucristo y entender verdadera sabiduría de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mostró la verdadera gravedad de la situación humana cuando Él dio su vida por nosotros en la cruz. No hay cosa alguna que testifica a la corrupción de la humanidad como la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque la cruz muestra que mi pecado es tan feo que requiere la muerte mía, y en este caso, la muerte del Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz de Calvario, pero Él era el bueno, sigue siendo el bueno, el que jamás pecó, fue tentado en todo como cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros podemos decir, no, pues yo nunca he sido tentado? No, pues todos hemos sido tentados y es más, hemos pecado en contra de Dios. Cuando tentado, hemos pecado en contra de Dios. El Señor Jesucristo no. Él no pecó ni una sola vez. Y el Señor Jesucristo, después de morir en la cruz de Calvario, este mismo Señor Nicodemo que mencionamos hace unos minutos, tomó a nuestro Señor Jesucristo junto con otro amigo que se llamaba José y ellos lo metieron en una tumba, era como tipo cueva. Ahí lo metieron a nuestro Señor Jesucristo. Pusieron una piedra enorme en la entrada de esta cueva. Y ahí nuestro Señor Jesucristo duró hasta el domingo en la mañana. Y el domingo tempranito en la mañana, nuestro Señor Jesucristo salió vivo de esta tumba. No era solo una aparición espiritual, sino que su mismo cuerpo salió de la tumba, demostrando que Él es victorioso sobre la muerte y sobre el pecado, demostrando que su sacrificio fue aceptado por Dios el Padre, demostrando la perfección de nuestro Señor Jesucristo, que Él de veras era el sustituto calificado para dar su vida en rescate por nosotros y darnos paz con Dios. En esta temporada del año recordamos la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí al mundo. Pensamos en su gracia y en su verdad. Pensamos en nuestra gran necesidad de ser nuevas criaturas en Él. Y recordamos la incomparable misericordia de Dios expresada en la persona de Cristo Jesús. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por nuestro Señor Jesucristo, quien condescendió para vivir aquí entre nosotros en este mundo y luego se sometió a ti, Señor, tanto, pues perfectamente, dando su vida por nosotros en la cruz de Calvario. Gracias te damos, Padre, por exaltar a nuestro Señor Jesucristo y darle un nombre que es sobre todo nombre. Gracias te damos, Padre, por salvarnos a nosotros e involucrarnos a nosotros, Padre, en esta exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, que nos ayudes a valorar cada vez más la gracia y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.